la prédica en esta mañana. No crea que voy para el estadio, aunque tentada estoy. No crea. Me da tiempo. Me da tiempo de ir al estadio hoy, más que es aquí en San José. Y puedo ir allá, ¿verdad? A apoyar al glorioso. Fabi, ¿qué le parece? Nos vamos. Tean, jale. Hacemos, no, está de niñero hoy, no puede. ¿O sí? Sí, bueno. Ya está grande, ya se cuida sola. ¿Dónde está la mamá? No lo yo, qué dicha. No crean que vine así porque voy para el estadio. No voy para el estadio. Sí voy a ir un día de estos, pero no, hoy no. Es algo es una tarea que vamos a hacer con Julián. Nosotros le dijimos que íbamos a aprovechar el verano y íbamos a ir, lo íbamos a llevar ahora en el verano a un partidito ahí, bonito, no muy concurrido, para llevarlo a él, pensando precisamente en evitar un poco, ¿verdad?, las aglomeraciones y posibles cosas que se puedan dar. Pero yo hoy vengo a hablarle a usted de un tema y por eso pedí prestada esta camiseta. Un tema que está muy en boga aquí en Costa Rica. Un tema que ayer precisamente estábamos terminando de ver el partido de la noche, el partido de fútbol de la noche, y tal vez algunos que nos van a mirar después el video no van a entender de lo que les estoy hablando si no son costarricenses. Está empezando la temporada de fútbol acá en Costa Rica y estamos así como con la fiebre, ¿verdad?, viendo los partidos de fútbol. Y en mi casa pues vemos los que podemos. Si se puede ver el partido lo vemos, para criticar y para vacilar y para todo, ¿verdad? Y ayer estábamos viendo el partido entre Heredia y San Carlos. Y al final me llamó la atención algo en la conferencia de prensa. Cuando vi al entrenador de fútbol de San Carlos, a Marín, que se pone una gorra y detrás de él ponen un logo y está la cadena del ADN detrás de él y dice, hay una marca y dice, somos genética. Y yo inmediatamente veo eso y le digo a mi esposo, mira, ellos también. ¿Y por qué me puse esta camiseta? Bueno, porque esta camiseta o el equipo que representa esta camiseta ha levantado un tema en este país y es el ADN. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el tema de la identidad? ¿Qué es el tema ese? ¿Existe o no existe el ADN? Algunos mordidillos por ahí dicen, no existe el ADN, eso es mentira. Pues sí existe. Sí existe. Naturalmente, espiritualmente, existe el ADN. Y este equipo de fútbol, tricampeón nacional, campeón de campeones, ha hecho ver que sí existe un ADN. Y ahora se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar también con la palabra. No crea que vengo a hablar de fútbol. Me gusta el fútbol. Sé algunas cosas. Mi hija menor vacila porque a veces yo estoy muy enterada de las contrataciones y de aquí, que el entrenador allá y que esto y lo otro. Y yo me pongo a hablar con mi esposo o yo le cuento los chismes futboleros a mi esposo. Y entonces y él llega, tal vez está trabajando y yo estoy ahí oyendo un programa de comentarios de 120, ¿verdad? No voy a decir el resto del nombre porque no me pagan. Y entonces dicen algo, entonces él sube a trabajar y te diste cuenta, tal cosa. Y se queda mi hija así como, ay mami, usted sabe eso. Ay mami, que empapada está usted del fútbol. Sí, siempre me ha gustado, por lo menos estar al tanto. Como les digo, no soy muy futbolera en el sentido de estar yendo al estadio. Nunca he ido al estadio del Glorioso a ver un partido, nunca. Y tengo que ir, este año voy a ir. Pero solo al Nacional he ido a ver a la selección jugar una vez, que por cierto, ¿verdad?, para variar, malísima.
Pero bueno, fuimos al Estadio Nacional y le dimos la experiencia a nuestras hijas en ese momento que estaban más pequeñas. Pero este equipo de fútbol se ha encargado de despertar ese término, el ADN. ¿Qué es el ADN? Y no voy a hacer quiz de biología, porque sé que estamos de vacaciones y más de uno me va a decir: ay, pastora, estoy de vacaciones. Ay, eso no lo vi el año pasado. Ay, todavía no hemos entrado a ese tema, pastora. Ya sé, ¿verdad? Me van a decir, ¿verdad? Pero ¿qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Naturalmente es la información genética que se transfiere de generación a generación. Es la información que usted y yo traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás familiares en la cadena de herencia. Usted tiene genes de sus papás y de su papá y de su mamá. Usted se parece en algunas cosas físicamente y en algunas conductas a ciertas personas de su familia. Esa es la herencia genética. Aunque usted no quiera, usted heredó. Aunque usted diga: uy, qué pereza parecerme a fulano, a sutano en mi casa. Yo no quiero. Y algunos dicen: yo no quiero ser como fulano, porque a veces se lo recalcan a uno mucho. Yo le digo a mi esposo, por ejemplo, yo miro fotografías mías a veces y yo le digo a mi esposo: ay Dios, porque yo tiendo a parecerme hacia un lado de mi familia muchísimo, físicamente muchísimo, hacia un lado de mi familia, de mi genealogía. Y yo quiero heredar lo bueno. Yo quiero poner en marcha lo bueno de mi herencia genética. Pero ¿qué es eso? Es la información. Es lo que nosotros le damos a nuestros hijos cuando los engendramos. Es lo que ellos van a reproducir muchas veces de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, aún sin conocerlos. Se reproducen cosas. Y Dios, cuando estaba en el momento de la creación en Génesis 1, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí Él estaba pensando en poner ¿qué? Su genética en nosotros, su esencia. Y yo siempre lo digo: usted y yo portamos la genética de Dios. Usted y yo portamos la esencia de Dios. Usted y yo nacimos para gobernar, para sojuzgar. Usted y yo tenemos la esencia creadora, creativa de Dios en nosotros, porque Dios puso de Él, cuando Él insufló en nosotros aliento de vida, en ese momento vino su ADN, su esencia, su información a nosotros. ¿Y qué dice Génesis 1? Vamos a ir a la palabra 1:28. En el 1:27 Dios dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Y cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba hablando del hombre y la mujer. ¿Ok? Recuerden que en ese momento no existía la mujer todavía. Estaba creando a Adán. Estaba creando a la raza humana. ¿Ok? Pero ¿qué dice el 1:28? Yo voy a leer versión internacional. Yo no sé ustedes si la tienen, chicos. Sí, ok, versión internacional. Perdón, se me olvidó decirles la versión que iba a usar. Y dice: y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Déjenme ese versículo ahí. Que por genética, por esencia, ¿qué era lo que buscaba Dios en nosotros? Cuando Dios bendijo al hombre, cuando Dios bendijo a la raza humana, puso de su esencia, puso de su ADN. Dios gobierna, amén. Dios sojuzga, amén. No hay nadie por encima de Él, amén. Entonces, por ende, Él quería que la máxima expresión de la creación, que era el hombre, tuviera su misma esencia. Él no puso nada de eso en el hombre, en los animales, ni en los árboles. Él puso su esencia en el hombre. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Sean fructíferos, o sea, den fruto. Den fruto. Multiplíquense. Llenen la tierra, sométanla, dominen, o sea, gobiernen. ¿Qué más dice? Sométanla, dominen a todos. O sea, gobiernen sobre todo. ¿Qué buscaba Dios de nosotros? Que nosotros reprodujéramos su ADN, su esencia aquí en la tierra. ¿Qué es lo que busca Dios hoy de sus hijos? Que usted dé fruto, que yo dé fruto, que me multiplique, no solo naturalmente, sino espiritualmente, y que gobierne sobre toda circunstancia. Si usted tiene la esencia de Dios, usted nació para gobernar. Usted, y como yo lo decía ahora, usted nació para juzgar y sojuzgar sobre toda circunstancia. Usted no nació para andar ahí cabeza caída como la gallina viendo para el suelo. No, usted no nació para eso. Usted nació para levantarse de toda circunstancia. Usted nació para no permitirse derrotarse ante ninguna circunstancia en su vida. Usted nació para que nada lo bote en esta vida. Usted nació para mantenerse de pie sobre todo lo que se presente delante suyo. Amén. Porque en usted está el ADN de Dios. Pertenecemos a un reino. Somos hijos del rey. Por lo tanto, usted y yo somos ¿qué? Y lo vamos a leer. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Apréndase ese versículo, apréndase la cita. En Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que llamó de las tinieblas, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, puesto en un lugar y en una posición de gobierno por el Padre. Desde el principio de los tiempos, ese fue el plan de Dios para usted y para mí. Amén. Por lo tanto, es algo que a usted tiene que revelársele. A mí tiene que revelárseme la identidad de hijo de Dios, de ser rey sacerdote, de ser alguien escogido, de ser alguien posicionado desde el principio de los tiempos en un rango de autoridad, en una posición de gobierno, para hablar y que las cosas que yo hablo sucedan, para decretar y que aquellas cosas se den, para establecer límites y que esos límites sean marcados y que el enemigo no pueda pasar, para hacer que las cosas sucedan. Para eso
eso Dios nos creó. Para eso Dios sopló su esencia en nosotros. Para que reprodujéramos su esencia en otros. Y esto es algo muy importante, porque en estos días, preparando un poco el tema, y hace días que se viene dando en boga esto, el ADN y el ADN y el ADN, que existe, que no existe, que esto no es verdad, que esto sí es verdad, que esto... Cuando uno se identifica con un lugar, cuando uno se identifica con una marca, cuando uno se identifica con un pensamiento, cuando uno se identifica con algo, uno se vuelve parte de ese algo. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. ¿Y quién lo hace a uno parte de ese lugar? ¿O quién lo hace a uno identificarse con eso que se está hablando, con eso que se está diciendo, con aquello que se está practicando? Los que ya están en el lugar. Los primeros que llegaron al lugar. En estos días, y me devuelvo al ejemplo futbolero. En estos días estaba ahí pasando, perdiendo el tiempo en redes sociales, ¿verdad? Ahí, matando el tiempo. Y me sale esas sugerencias, ¿verdad? Que a uno le salen. Y tal vez por haber, y usted sabe que ya usted por haber buscado un tema X en el buscador de su teléfono, ya empieza a salirle aquellas sugerencias de tema, ¿verdad? Entonces, me sale ahí una sugerencia de un programa donde está un periodista de fútbol que es periodista que sigue y se ha identificado como parte de los seguidores del Glorioso. Entonces, él estaba con otras dos personas ahí en el programa y él decía: yo les voy a explicar a ustedes qué es el ADN y qué es el ADN morado. Les voy a explicar cuál es eso. No lo traje el video porque es un poquito malcriado para hablar y entonces, ¿verdad? Había que poner pip, pip, y qué pereza, ¿verdad? Entonces, estar editando unos videos como que no. Y él decía: se encargan de transmitir el ADN los que ya están adentro. Por ejemplo, cuando llegó este exjugador de Punta Arenas, Cliver Gómez, al Saprissa, a este hombre, me imagino que él dijo: o juego y me mato la vida jugando así como juega Kendall Waston, como juega Mariano, como juega Ariel Rodríguez, o estos me matan. O juego igual o estos me matan. Porque ellos son apasionados, porque ellos juegan aunque estén lesionados, porque ellos juegan. Y él decía, y hablaba acerca de que son los que están adentro los que empiezan a impregnar a los que vienen del ADN del lugar. Son los que están adentro. Por lo tanto, los que estamos adentro tenemos que estar identificados con algo. La pregunta es: ¿ya se nos reveló que somos hijos de Dios? La pregunta es: ¿ya se nos reveló que somos parte del reino de los cielos? ¿Ya se nos reveló que los que vienen a entrar a este lugar no vienen a ser parte de una iglesia, no vienen a ser parte de la identidad de una iglesia, sino que vienen a ser parte de la identidad del reino de los cielos? Y que somos nosotros los que tenemos que enseñarle la cultura del reino de los cielos. Somos nosotros. ¿Quiénes? Los fundadores de este lugar. Los que tenemos más años de estar en este lugar. Los que vienen llegando a este lugar. Somos nosotros. Y como le digo,
no es impregnarlos de la visión de una iglesia, porque eso es muy fácil. Es muy fácil impregnar a la gente de métodos humanos para ganar a otros, para involucrar a otros en el servicio. Es involucrarlos en la filosofía, en la ideología, en la cultura del reino de los cielos. ¿Y qué implica ser parte de la cultura del reino de los cielos? Ya lo leímos en 1 de Pedro 2. Somos nación santa. Cuando usted se identifica, cuando usted dice, yo soy parte del reino de los cielos, yo soy hijo de Dios, yo soy rey, sacerdote, nación santa. Ok, ¿qué implica eso en mí? ¿Qué implica eso para mí? Implica renuncia. Implica esfuerzo, implica trabajo, implica sacrificio, implica santificarme, implica permitirle a Dios intervenir en mi vida las veces que tenga que hacerlo. En estos días, conversando un poco con mi esposo del tema, yo le decía del tema y no del tema. Yo le decía, y discutíamos un poco acerca de eso. Y él me hacía unas preguntas que me pusieron a meditar. ¿Por qué? Porque dice el versículo de 1 Pedro, nación santa. Y Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Ser parte del reino de los cielos, identificarme como parte del reino de los cielos, identificarme como hijo de Dios, me lleva a tomar decisiones en mi vida. ¿De qué? De apartarme de prácticas, de apartarme de cosas que antes para mí eran normales, pero que no me acercan a Dios o no me acercaban a Dios en su momento. Y eso necesita un esfuerzo de mí. ¿Usted cree que un equipo con mente ganadora, con mente triunfadora, no se esfuerza? ¿No entrena más? Hemos visto cómo, por ejemplo, con la selección nacional, había críticas con el entrenador anterior, porque decían los entrenamientos eran de 40 minutos. Eran entrenamientos vagos. Ahora no, ahora tienen que entrenar mínimo 1 hora, 2 horas. Depende contra quién vayan a jugar. Si es que quieren ganar. Pero si van a seguir en la misma filosofía de ahí vamos, al repechaje, sigan perdiendo, sigan vagos. Lo mismo pasa con nosotros en el reino de Dios. La santificación requiere compromiso, requiere un esfuerzo de mi parte, requiere trabajo, requiere decisión. Yo no me santifico solo porque le digo al Señor, Señor, aquí estoy, santifícame. No sucede como por arte de magia. Implica decisiones, implica que Dios me señala a mí áreas en las que yo estoy deficiente. Yo escucho, entiendo que es Dios señalándome, hablándome, y yo tomo una decisión sobre ese señalamiento en mi vida, de no volver a practicar, de no seguir haciendo aquello, de no. Entonces, esa decisión y esa constancia, ese permanecer en esa decisión, esforzándome, me va santificando, me va acercando más a Dios y me va haciendo más fácil practicar la cultura del reino. No se me hace tan complicado y tan difícil. Por ejemplo,
Vamos a ver, ¿qué ejemplo le pongo? Vamos a ver, vamos a buscar un ejemplo mío. Enojarme. Para mí era muy fácil enojarme antes. Bueno, a veces también. A sacarle una risilla para ver si me está poniendo atención. Una trampa. Para mí era muy fácil sulfurarme antes. Yo andaba como un Alka-Seltzer, rapidito me alzaba y no aguantaba ni media. Y muchas veces me jactaba de eso. Y yo decía, es que yo no aguanto ni media. Y me jactaba de eso. Y para mí era símbolo y motivo de orgullo. Y no me daba cuenta que más bien era de vergüenza para Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se lo he dicho todavía. Usted, al pertenecer a un reino, usted es un embajador en la tierra de ese reino al cual usted pertenece. Y el embajador siempre, en todo momento y en todo lugar, representa al lugar y a la autoridad de donde él proviene. Sepa o no la gente que usted es hijo de Dios. Uf. Así de simple. Usted y yo somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Y donde quiera que vayamos lo representamos. Sepan o no los demás que usted es un embajador. Usted no necesita andar con una ropa que diga embajador de Cristo. No necesita andar con una cinta como las Miss que dice de qué país proviene. No tiene que andar con la cinta que dice reino de los cielos. No. Usted no tiene que andar con una corona ahí puesta y caminando por una alfombra roja para que la gente diga, uy, pertenece a es de la realeza. Uy, no. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Donde quiera que estemos, con quien quiera que hablemos, con quien quiera que nosotros estemos rodeados. Estemos en un hospital esperando una cita, estemos en el bus, estemos allá afuera en el parque, estemos aquí en la iglesia, estemos en la casa, estemos donde quiera que estemos. Somos embajadores del reino. Por lo tanto, usted tiene que identificarse con ese reino para saber comportarse como tal. Pero a veces nos damos libertades y se nos olvida, y me quito la cinta de embajador y le doy rienda suelta a mi carne. Y no me di cuenta que avergoncé a mi autoridad delante de aquella persona con la cual hice algo que no debía hacer. Yo me enojaba fácilmente. Y si me decían ya yo tenía la retajila lista para irme hasta la Z y darle hasta 3 vueltas, aquello. Sí, porque era el largometraje del asunto. Sí. Era violento. Entonces, y podía ser muy hiriente. Podía maltratar a la gente, podía maltratar a las personas muy fácilmente. Con mis palabras, con mis gestos. Y para mí eso era motivo de orgullo. Hasta que un día entendí que estaba haciendo mal. Hasta que un día fui sensible a la voz de Dios y entendí que no era la forma en la que yo tenía que comunicar a veces la molestia, a veces mi inconformidad, a veces mi disgusto. Que hay formas diferentes. Hay maneras diferentes para comunicar el mensaje sin lastimar a la gente. Y tuve que empezar a aplicar el dominio propio en mí. Tuve que aplicarlo y empezar a aplicarlo.
y decidirme a no enojarme tan fácil, a no permitir que las cosas me afectaran tan fácilmente, tan rápido, que a la primera, no. Tuve que empezar a decidir. Y entonces tal vez venía la situación y entonces, ¿verdad? Calme, don Fernando, aquí nada pasa, ¿verdad? Y soy luz, soy paz, soy, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y respire y empezar a ganar una batalla a la vez. Empezar a ganar una batalla cada vez que se me presentaba. ¿Por qué? Porque soy embajadora. Y si yo digo que soy hija de Dios, si yo digo que soy templo del Espíritu Santo de Dios, si yo digo que en mí está el amor de Cristo, tiene que reflejarse, tiene que mostrarse. Y yo no puedo decirle a mi esposo, te amo, y con la misma boca que le digo te amo, con la misma boca lastimarlo a los 5 minutos siguientes, porque no hizo algo o hizo algo que me enojó, que me molestó, porque me entendió mal, porque lo que sea. Y tuve que aprender a aplicar el dominio propio en mi vida. Tuve que aprender a decidir sobre muchas cosas en mi vida, porque Dios, y algo tiene que quedar claro, iglesia, Dios no lo hace todo en nosotros, porque hay cosas que no le corresponden a Dios hacerlas. Hay cosas que son decisión nuestra dejarlas. Por ejemplo, a veces le decimos al Señor, Señor, dame fe. Señor, dame fe, aumenta mi fe. Pero ¿de quién es la decisión de comenzar a creer? Mía. Dios no va a hacer, y muchas veces oramos a Dios cosas, y la misma palabra lo dice, no reciben porque piden mal. A veces estamos orando mal, pidiéndole cosas a Dios que no necesitamos pedirle a Dios. Son cosas que necesitamos nosotros decidir, aplicar. Dios señala y yo decido. Amén. Entonces, como embajador de Cristo en la tierra, tengo que comportarme como tal, donde quiera que yo ande, sepa o no la gente que yo soy hija de Dios. No que soy cristiano, no que voy a una iglesia, porque iglesias hay miles, religiones, cada uno puede tener la suya. Porque a veces nos jactamos diciendo, es que yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted no sabe lo que Dios me usa. Usted no sabe. Pero también cometemos muchos errores y damos mal testimonio. Damos mal testimonio del lugar de donde nosotros procedemos. Y yo sé que esto que le estoy diciendo es fuerte, porque para mí fue fuerte entenderlo. Para mí fue muy fuerte entenderlo. Para mí fue una confrontación muy fuerte en estos días entender eso. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo decía a mi esposo con temor en mi corazón. La vida muchas veces, la vida da muchas vueltas, decimos nosotros aquí en Costa Rica. Y yo puedo darle un mal testimonio a alguien que no sabe que yo soy hija de Dios hoy. Y esa persona no sabe. Yo puedo darle un mal testimonio. Yo puedo hacer lo que sea delante de esa persona y darle un mal testimonio y dejar un mal concepto
de mi persona en esa persona hoy. Y a la vuelta de un tiempo me lo voy a encontrar. Y a lo mejor me va a ver en una plataforma, o a lo mejor me va a ver aquí alabando y adorando. Y a lo mejor me va a ver en algún lugar, en alguna reunión. Y va a decir, ¿y sabe qué? Me va a ver. ¿Y sabe de qué se va a acordar? Del mal día que yo le hice pasar hace 10 años atrás que me conoció. Del mal trato que yo le hice, de la grosería que yo le dije. De eso se va a acordar. No se va a alegrar de verme ahí. Va a decir, uy, como decimos en Costa Rica, chingue cristiano. Fuerte, ¿verdad? A mí esto me confrontó. A mí esto me confrontó mucho. Porque yo dije, Dios mío, se nos olvida. Muchos de nosotros no tenemos la revelación, no hemos entendido que te representamos donde quiera que vamos. Somos tus embajadores y el propósito tuyo es que nosotros reproduzcamos lo que pusiste en nosotros desde el principio. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted le deje una buena semilla a toda persona con la cual usted se topa en la vida. Lo que sea. Vean, ni siquiera tiene que darle un versículo bíblico. No tiene que decirle, arrepiéntase porque Cristo viene. Ni siquiera eso. Es un buen trato a la persona. Es una sonrisa. Es un buenos días. Es eso. Es hacer la diferencia en esta sociedad tan amargada, tan violenta hoy. Me decía mi doctora en estos días que la fui a visitar, me decía, ¿sabe por qué la gente está tan amargada hoy? Porque no comen azúcar, me decía. La gente no come azúcar, no come dulce, por eso anda amargada, por eso andan peleando en las calles, por eso tanta violencia, me decía ella. La gente necesita comer azúcar, me decía mi doctora. Y yo, ay doctora, tan linda ella. Tan linda mi doctora, yo la amo. Pero la gente hoy anda amargada, la gente anda violenta, la gente anda frustrada en la calle. Qué lindo llegar usted a un lugar y que lo reciban con una sonrisa, ¿verdad? No que le pase, no estorbe. Qué feo, ¿verdad? ¿Va a comprar o solo viene a huesear, como dicen por ahí? ¿Ah? Compre rápido. ¿Ah? Qué feo que lo traten a uno así, ¿verdad? Usted como cliente, usted dice, uy, a ese lugar no vuelvo. Uy, no, ese lugar no vuelvo. La comida muy rica, pero el trato fatal. No vuelvo. Usted mismo. Bueno, lo mismo de nosotros que pertenecemos al reino de Dios, hacia los que no son, hacia los de afuera. Tenemos que dejarles una marca. Porque usted anda identificado. Usted anda, aquí en Costa Rica tenemos la cédula que dice que somos costarricenses. Y cada uno en su país tiene su ID, su identificación. Pero, y dice la nacionalidad, dice de dónde procede. La de nosotros dice reino de los cielos. Entonces, usted y yo llegamos al supermercado y yo tengo la costumbre, siempre que me despido del cajero, cuando me atiende un cajero y no vamos a la caja rápida ahí, al pago automático ese personal, siempre es que tenga un lindo día, que tenga una linda tarde, que la pase bien, que esto. Y la persona se queda con una sonrisa y se devuelve y le dice a uno, gracias, con una sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe cuántos maltratos ha recibido esa persona en el día. Usted no sabe si llegó al trabajo y lo recibieron con una regañada de Dios Padre. Usted no sabe si viene de su casa lleno de problemas
Y solo el hecho de que alguien le desee un buen día a ella, le cambia, por lo menos ese instante, por lo menos. Deje usted la marca del reino de los cielos donde quiera que usted vaya y usted va a ver la diferencia. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Tenemos que sembrar bien, tenemos que sembrar, tenemos que regar semillas donde quiera que vayamos. Tenemos que reproducirnos, porque a eso nos mandó Dios en Génesis 1:28. Reproduzcanse. ¿Reproduzcan qué? Mi esencia, mi ADN, lo mío que hay en ustedes, reproduzcanlo en otros. Si ustedes han recibido amor, den amor. Si ustedes han recibido paciencia de parte mía, que cuánta paciencia hemos recibido, Señor. Yo tengo 40 años de vivir en la paciencia de Dios. Ya 40 años. Tengo 46 y desde antes de los 7 años mi mamá me llevaba a la iglesia. Tengo 40 años de caminar y de decir que conozco a Dios. Y aún Dios hoy me tiene paciencia. Entonces, ¿por qué no le voy a dar un poquito de paciencia a los que me rodean? Si Dios me ha dado paz, ¿por qué no voy a impartir paz sobre los que están? ¿Por qué voy a poner ansiosos? ¿Por qué voy a estresar? ¿Por qué voy a ir a los demás? Si Dios me ha dado paz. Demos lo que hemos recibido, porque esa es la esencia de Génesis 1:27. Demos lo que, de 1:28, de lo que hemos recibido. Demos, reproduzcámoslo. Aprendamos a vivir con la cultura del reino. Que este año 2024 usted pueda reproducir lo que ha recibido de Dios. Que usted pueda reproducir la cultura del reino. Decía el apóstol Roberto, Jesús no viene por una iglesia hecha leña. Jesús viene por una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Y a mí eso me quedó marcado. Pero usted ve a la iglesia de Cristo hoy, ahí. Aquí voy, cansado del camino, decía. Cansado del camino, sediento de ti. ¿Ah? Y usted oye a la iglesia hablando de aquí estoy, como Dios quiere. Y usted los oye, yo no oigo radio, pero cuando oigo radio me da un colerón. Por eso no oigo radio. Oí la radio cristiana, sobre todo cuando están los locutores ahí interactuando. Denme una palabrita de bendición. Ah, qué cólera. Cristianos vagabundos. Sí, palabrita de bendición, ¿para qué? Si está en la Biblia, léala. No sea vago, lea la Biblia. ¿Para qué quiere una palabrita de bendición? Viva rectamente, viva en santidad, viva en obediencia. Usted no necesita palabra de bendición. La bendición le seguirá todos los días. Las bendiciones le alcanzarán a los justos. Las bendiciones alcanzarán a aquel que vive en obediencia. La bendición alcanzará a aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que la lee, aquel que la practica, aquel que se somete, aquel que se santifica. Las bendiciones los alcanzarán. Por lo tanto, no necesitan una palabrita de bendición, porque la bendición los va a alcanzar. Amén. Deme una palabrita de bendición. Aquí estoy, bendecido, prosperado y en victoria. Usted no sabe, pero necesito que oren por mí porque estoy hecho leña. Ay, qué cólera me da a mí eso. Ya, y no es que está bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo que está hecho leña? Otro término tico por aquello de los que nos ven en otros países. Pero esa es la cultura de la iglesia hoy. Dicen vivir una bendición ficticia. No. Ser parte del reino de los cielos necesita esfuerzo. Necesita compromiso. No es fácil. No es fácil, amada iglesia. Usted lo sabe, yo lo sé. No es fácil someterse a Cristo. No es fácil.
son decisiones muchas veces que uno dice: ay, Señor, no la podemos tomar después. Tomemos otra hoy. Y el Señor dice: no, aquí. No vamos a avanzar hasta que no trabajemos aquí. Toda la vida bregando con los mismos problemas, toda la vida batallando con el temor, toda la vida batallando, tropezando siempre con la misma piedra. Decía el hermano, no me acuerdo quién era. Siempre con la misma piedra tropiezan. ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy hijo de Dios, si yo tengo identidad del reino, yo tengo que ir venciendo un día a la vez, una prueba a la vez, una batalla a la vez, ir subiendo un nivel a la vez. Como decía el apóstol, yo prosigo al blanco. Era un avance, era un constante, no sabemos cuánto le costó, cuánto tiempo duró, pero él decía: yo prosigo al blanco como el atleta. Ahí voy, me esfuerzo, ahí voy, pero voy a llegar. Es eso, cuando yo me identifico. Cuando yo me identifico como hijo de Dios, cuando yo me identifico como parte del reino de los cielos, yo me esfuerzo, yo me defino, yo me decido, yo tomo una identidad. Y ya no soy aquel que vive en vergüenza, ya no soy aquel al que humillan, ya no soy aquel que anda cabizbajo. No. Y ahora lo leíamos y esa versión me gustó mucho. Como un reino regio, decía, algo así, ¿verdad? Primera de Pedro. Como un sacerdocio regio. Y algo que he aprendido, y yo molesto a una de mis hijas: a ver, regia, le digo yo, regia. Y es que salga, o sea, muéstrese, levante la cabeza, ahí está. Un sacerdocio regio. O sea, no ande escondido. Usted no tiene por qué andar escondido de nada, ni de nadie, temeroso de que todo lo que le puede acontecer a usted, lo único que le puede pasar son cosas buenas. Porque Dios ha tenido planes, ha tenido pensamientos de bien para usted, para este año. Y si usted y yo vivimos una vida de obediencia, si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros decidimos permitirle a Dios obrar en nosotros, entonces ¿qué nos puede acontecer si no son cosas buenas? El resultado, la recompensa que vamos a recibir es bendición. Por lo tanto, yo le invito a usted a que usted a partir de hoy camine regio, a ver, levante el mentón. Usted no es una gallina para andar viendo por el suelo. No, ese complejo de gallina, identidad de gallina se va. Usted nació para estar viendo al sol de justicia. Amén. Y el sol está allá, arriba. Entonces usted tiene que andar viendo al sol de justicia. Usted tiene que andar viendo para arriba. Usted tiene que andar viendo por encima de las circunstancias. Usted tiene la capacidad de ver por encima del gigante. No importa el tamaño del gigante. No importa. Usted tiene la capacidad de ver por encima de ese gigante. Porque usted nació y usted tiene el ADN para hacerlo. Usted tiene la genética del cielo. Usted tiene la genética del reino para remontarse por encima de todo, para empezar desde arriba, desde el lugar de gobierno, a hablarle a las circunstancias que se están manifestando aquí en la tierra. Y esas circunstancias tienen que sujetarse en el nombre de Jesús, porque en usted hay autoridad delegada, porque en usted tiene un cetro de gobierno también, porque usted está sentado, dice la palabra, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces usted tiene un lugar de gobierno. Y Cristo nos dio autoridad para atar y desatar, para pisotear, para hollar, dice la palabra, serpientes y escorpiones.
Entonces, ahora que estábamos de vacaciones nos pasó algo bien curioso. Fue una semana de tanta aventura. Desde que íbamos nos tocó aventurarnos. Fue una cosa, conocimos lugares que no sabíamos que existían camino allá. Y dijimos, vamos a tener que sujetar un poco este espíritu aventurero porque ya como que se está abusando. Y ya nos dio susto. Y vieras que uno de los días, estando ya en las vacaciones, estábamos en la playa. Y ya en eso se va mi esposo a caminar con Julián por allá a buscar, no sé si era peces o cangrejos, algo andaban buscando. Ellos haciendo sus expediciones como biólogos marinos, ¿verdad? Y entonces se van y nos quedamos mis hijas y yo ahí, ¿verdad? Asoleándonos un poco. En eso vemos una pareja, unos chicos jugando con algo ahí, como que sí, ay, pero como que no, ay, qué miedo, no sé qué. ¿Y qué será? ¿Qué será? Algo había en el mar, en la orilla. Iba y venía. Ya en eso se van los chiquillos, eran una pareja de adolescentes, y ya en eso se van. Y entonces se acerca Verónica y me dice: mami, es un pez globo. Y entonces estaba ahí en la orilla. Y el bendito pez, ¿verdad? Y el mar lo llevaba y el mar lo traía. En lo que vamos nosotras a travesear el pez globo, ¿verdad? Y me voy yo con el celular a tomarle una foto o un video para mostrárselo a Julián, porque decíamos, se lo lleva al mar, y ya Julián no lo vio. Entonces íbamos, ¿verdad? Y en lo que íbamos, cuando vemos, bajó un águila y cogió al pez y se lo llevó para un árbol. Nos ganó el águila. Y yo, ¿dónde estaba esa bandida que no la vimos? No sabíamos que estaba. Pero le tenía el ojo puesto al pez desde hacía rato. Y nos ganó. Y fue el almuerzo del águila, ¿verdad? ¿Qué con esto? Nosotros tenemos una naturaleza divina, una naturaleza diferente. Nosotros debemos ser como el águila. Usted y yo debemos estar siempre posicionados en el lugar correcto, a la altura correcta, no a nivel de tierra, no viendo lo natural, sino en la dimensión correcta para nosotros, que es la dimensión espiritual, que es desde ahí donde usted y yo gobernamos, que es ahí donde usted y yo le ponemos la mira y le damos cacería al asunto que o nos está molestando o queremos conquistar, usted sabrá. Pero es desde las alturas. Ese pájaro no hubiera visto al pez globo si hubiera estado ahí en la arena. Ella lo vio porque estaba arriba en un árbol, y la altura le permitió ver su presa y no la ganó. Usted y yo somos águilas, tenemos naturaleza de águila. Nuestra naturaleza profética no nos permite estar a ras de suelo. Ese no es nuestro lugar. No es en lo natural donde usted y yo tenemos que movernos. Lo natural tiene que sujetarse a lo que usted y yo dictaminemos, a lo que usted y yo hablemos. Lo natural tiene que manifestar lo que usted y yo en lo espiritual, en las alturas, hablemos con quien tenemos que hablarlo. Amén. Identidad de hijos, identidad de reino. Usted y yo estamos llamados a reproducir esto en las nuevas generaciones, porque somos nosotros los que vamos a impregnar, somos nosotros los padres que debemos adquirir la identidad correcta hoy para poder impregnar a nuestros hijos jóvenes, a nuestros hijos los niños, porque ellos son la siguiente generación que van a impregnar del ADN del reino a los que vengan.
a los que vienen detrás de ellos, a los que ellos van a pastorear, a los que ellos van a dirigir, a los que ellos van a liderar. Porque ya usted y yo vamos a estar haciendo otra cosa, vamos a estar fungiendo otro papel. Esta iglesia, los tiempos van a quedar en manos de ellos. La pregunta es, ¿les estamos dando la verdadera identidad, la correcta identidad de hijos de Dios? Y yo felicito al liderazgo juvenil, porque ellos tomaron una decisión, y es hablar de identidad. Y ellos, es un tema que tienen entre sus temas, identidad. Y todos los meses hablan de identidad. Algo que tenga que ver con identidad. ¿Por qué? Porque es algo que el pueblo de Dios carece. Por eso cualquier viento que viene los vuelca. Por eso cualquier situación difícil que viene, no, ellos no se sostienen, no son capaces de sostenerse. Ay no, yo me voy de aquí. Ay no, yo mejor dejo esto botado. Ay no, yo mejor me devuelvo, renuncio. Porque no tienen identidad. Decía José Francisco Porras en estos días en unas declaraciones que decía: cuando yo llegué al equipo del Saprissa, me encontré con hombres como el que hoy es el entrenador del Saprissa, Vladimir Quesada, Evaristo Coronado y otros jugadores, que ellos nos dieron la identidad a los que llegamos, nos dieron la identidad, nos transmitieron ese ADN de ganador, ese ADN de vencedores, ese ADN para no rendirnos ante las circunstancias difíciles, porque ellos lo habían recibido de otros hombres que habían estado antes en el equipo. Los que los recibieron a ellos los impregnaron, les transmitieron el ADN, y ellos nos los transmitieron a nosotros, y nosotros hoy se los transmitimos a las nuevas generaciones. El ADN se transfiere, el ADN se comparte, el ADN se impregna. Que seamos capaces de impregnar a todo aquel que nos rodea del ADN correcto, de la información correcta, de la información que le va a decir: no te rindas, sigue luchando, sigue batallando, sigue esforzándote, sigue, aunque sea despacio, pero sigue, no te detengas. No naciste para la derrota, naciste para triunfar, naciste para vencer, naciste para gobernar. Ese es el ADN que hay dentro de usted y dentro de mí. Por eso usted y yo no nos rendimos. Por eso a veces decimos: ay, cochina esto, lo dejo. Ay, lo dejo. Pero hay un gusanito dentro de uno que no lo deja, no lo deja. Y eso está ahí, está ahí, está ahí. Y esa inquietud ahí está, hasta que usted otra vez vuelva a retomar lo que quiso dejar botado. Porque no es suyo. No es suyo. Es del Padre que lo puso en usted. Usted es administrador, yo soy administradora. Y mi deber es, según Génesis 1:28, reproducirlo y multiplicarlo. Amén. Que esta palabra se le revele, iglesia. Que esta palabra se te revele hoy y que puedas adquirir la identidad correcta. No naciste para la derrota, no naciste para vivir una prueba eterna, no naciste para sufrir, no naciste para vivir lo que otros en tus generaciones han vivido, no naciste para repetir historias. Porque el eslabón de la maldición se rompe en tu vida, porque no es el ADN genético natural el que gobierna tu vida, es el ADN del cielo el que comanda tus acciones. Y se va a hacer lo que Dios escribió para ti,
El propósito del cielo se va a cumplir en tu vida, no lo que tus padres dijeron que ibas a vivir, no lo que tus abuelos vivieron, no lo que otras personas en tu familia han hecho por generaciones. No es eso. Porque cuando dijiste acepto al Señor, hubo una transferencia, hubo una transfusión de sangre en tu vida. Y toda información genética contraria, toda información genética de maldición, de herencias ancestrales que te llevaban a la muerte y a la destrucción, eso se cortó. Y vino la sangre del Cordero a hacer la transferencia, la transfusión de la información correcta, que es la del reino de los cielos. Y lo que se transfirió a ti fue el ADN de Dios. Eso fue lo que se activó en ti, el ADN del cielo, el ADN divino. Entonces, no pienses que estás condenado. No sé si es que alguien lo ha estado pensando, si es que cree que está condenado a vivir lo que ha estado viviendo. Eso es una mentira del enemigo. ¿Para qué? Para hacerte flaquear, para que renuncies. Porque Dios ha escrito un destino distinto para tu vida. Dios ha escrito un destino diferente. Y lo que se va a cumplir es el propósito que Él escribió y estableció y dibujó en su mesa como el gran arquitecto. Eso es lo que se va a cumplir, el propósito suyo en tu vida. No naciste para vivir lo que otros han vivido en tu generación. No naciste para repetir las historias. No vas a vivir porque hay algo, yo no sé, hay alguien que ha estado viviendo algo como hay algo que viene sobre su vida que opaca lo que hace, opaca porque hay como una sombra que lo visita de tiempo en tiempo y opaca lo que ha querido hacer y opaca lo que Dios ha estado queriendo hacer en su vida. Dios te dice, vas a vivir pleno, vas a vivir plena, según mi diseño, porque ese es mi diseño, mi plenitud en ti. No habrá cosa que opaque lo que hagas, lo que avances, porque es eso, hay como un avance, pero viene algo a opacar, viene algo como a señalar. Padre, en esta mañana, Señor, toda palabra de maldición, toda palabra de juicio que se está levantando, que está siendo lanzada sobre tus hijos ahora en el nombre de Jesús, yo vengo cancelándola ahora. Todo lo que viene a opacar el avance, el crecimiento, la expansión, todo lo que viene a opacar, Padre, lo que se está haciendo, la disposición que hay, porque es eso, es como esa palabra, así como, sí, pero es que, y te señalan el error o te señalan lo que todavía no estás haciendo. Deja de escuchar eso ya. Deja de permitir que esas palabras te frenen. Deja de permitir que esas palabras te limiten, te estanquen. Porque esa persona no se está dando cuenta que está siendo usada por el enemigo para traer señalamiento y traer palabras de juicio sobre ti. En el nombre de Jesús, se limpian tus oídos, se limpia tu mente ahora. Se cae todo argumento que se ha levantado en tu contra, se cae ahora en el nombre de Jesús.
Se cae ahora todo señalamiento, todo juicio. Dice la palabra que podrás condenar toda lengua que se levante en juicio contra ti. Padre, se cierra toda boca, se confunde toda lengua que se ha levantado en juicio en contra de tus hijos ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Avanza, camina. Avanza, camina. Avanza, camina. Y cuando sea necesario, corre. Pero avanza, avanza, avanza. No te detengas por las palabras que escuchas. No te detengas por las palabras que te dicen. No te detengas por los señalamientos. A lo que tienes que hacerle caso es a lo que Dios te dice, a lo que en su palabra te marca, no a lo que sale del corazón de un hombre o de una mujer. Es a lo que Dios ha dicho para ti. Padre, yo bendigo a la iglesia en esta tarde, Señor. Declaro, Padre, que esta palabra se revela su corazón y que empezamos a caminar casas sembradores, no solo como una iglesia, como una visión, no solo como parte del cuerpo de Cristo, sino, Señor, que empezamos a caminar como hijos del reino de los cielos, que empezamos a comportarnos como tales y que empezamos, Señor, a darle lugar a la identidad y a la cultura del reino en nosotros, Padre Santo, que vamos a transmitir, a transferir, a impregnar a otros de la cultura del reino, no de una religión, no de una visión humana, sino de la cultura del reino, donde podemos vivir en sanidad, en restauración, donde podemos vivir, Señor, una vida plena en ti, siendo santos, siendo restaurados, siendo, Padre, purificados en ti, donde podemos ser personas plenas, felices, satisfechas, Señor, en ti, Padre, donde no hay necesidad de nada, Padre Santo, porque tú lo llenas todo en nosotros. Padre, que podamos compartir la cultura del reino, el ADN del reino a otros, Señor, donde podamos enseñar a otros que pueden ser más que vencedores en Cristo, que no nacieron para la derrota, sino para vivir en victoria, que nacieron para vivir siendo perseguidos por la bendición y no por la maldición. Padre, que nacieron para hacer luz, que nacieron, Señor, para reproducir tu esencia en otros, así como nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.